Listo, muchachos. Entonces vamos a resolver este problema con transformadores, sí. Básicamente un transformador es un implemento que al conectarse o digamos, sí, al conectarse a un circuito corriente alterna, lo que hace es variar la amplitud del voltaje. De esta manera, si yo tengo, yo qué sé, un enchufe eléctrico, yo puedo conectarle múltiples elementos electrónicos. ¿Por qué? Porque cada uno de los adaptadores van a tener, yo qué sé, un transformador que de alguna manera va a pasar, por ejemplo, el voltaje de la toma de un valor al necesario por el implemento electrónico, ¿sí? Eso se hace básicamente considerando, en este momento en la imagen, solamente vea por favor lo que está como en el cuadradito punteado, ¿sí? Y es que básicamente esto se hace considerando dos inductores a través de los que pasa un campo magnético y lo que se busca es que el campo magnético que pasa a través de ellos sea igual y que la geometría de los inductores pues sea la misma. Es decir, que lo único que varía es el número de espiras. Si esto pasa, pues yo me puedo dar cuenta que sobre ambos inductores se genera una FEM por Faraday. mm, yo veo que al final, pues claro, como lo único que varía es el número de espiras, pero no la geometría, el flujo es el mismo y yo puedo de estas dos ecuaciones que tengo acá para las FEM inducidas, para el inductor uno y para el inductor 2 encontrar la relación de que la FEM sobre el inductor uno sobre la FEM sobre el del inductor 2 va a ser igual al número de espiras del inductor uno sobre el número de espiras del inductor 2. Y pues obviamente acá yo puedo darme cuenta como variando parámetros como las FEMs inducidas, los números de espiras, en general yo puedo encontrar o puedo ver cómo puedo colocar una FEM de entrada, ¿sí? Sobre el inductor y dependiendo del número de espiras, este va a generar otra FEM en el otro inductor, ¿no? Obviamente todo esto estamos hablando de circuitos de corriente alterna. Eh, Ahora, lo que también se espera es que en ambos circuitos se disipe la misma energía, es decir, no solamente se varía el voltaje, sino también la corriente, ¿sí? Entonces, pues en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Mm, pues yo voy a tener, ¿sí? Que sobre esta parte de acá se induce una FEM 2 y acá una FEM 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Haciendo suma, perdón, haciendo mallas en el circuito primario va a ser esta parte de acá, este es el circuito secundario. En el circuito primario, sí, haciendo mallas en el circuito primario, ¿a qué voy a llegar yo? Voy a llegar a que, veamos esto, ¿sí? Esta FEM tiene que ser igual a la caída de potencial acá y la caída de potencial acá, ¿no? Eh, Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener? Que BS, note que de momento no voy a poner el RMS, pero al final del punto lo voy a discutir. BS va a ser igual a I1 por RS a I1 por RS más el voltaje en esta parte de acá, es decir, más Q1, ¿no? Sí, pero yo de acá puedo despejar, de hecho, Q1 en términos de Q2 y me quedará I1 por RS más N1 sobre N2 por, perdón, por epsilon 2, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Sí, lo que va a pasar es que van a necesito utilizar la potencia disipada. Entonces, para utilizar la potencia disipada, lo que vamos a tener en cuenta es las mallas sobre el circuito 2, sobre el circuito secundario. Si hago esta suma de mallas sobre este circuito secundario, yo voy a llegar, ¿sí? Entonces, haciendo mallas sobre el circuito secundario,
sobre el circuito secundario, ¿a qué voy a llegar? Voy a llegar em, a que epsilon 2 va a ser igual a el voltaje en la resistencia que va a ser BL RL, ¿no? Entonces BL RL. ¿Estamos de acuerdo? Mm, y entonces, perdónenme, PLR no, sino em, I2. Es esto, discúlpenme. Sí, ahora, si acá yo tengo este BL, pero este BL, bueno, de momento dejémoslo así, ¿listo? Y pues obviamente yo tengo este tema acá, o sea, yo tengo esta ecuación acá. Y utilizando, ¿sí? Usando la ecuación de la potencia disipada, ¿sí? Utilizando la ecuación de la potencia disipada, voy a llegar a que epsilon 1 por I1 tiene que ser igual a epsilon 2 por I2. Es decir, epsilon 1 por I1 va a tener que ser igual ¿a qué? Va a tener que ser igual a epsilon 2 al cuadrado sobre RL, ¿no es cierto? Es decir, I1 va a tener que ser igual a epsilon 2 al cuadrado sobre epsilon 1 RL, ¿sí? Pero de acá voy a utilizar, por ejemplo, esta ecuación de acá, ¿sí? Esta de acá, para poner epsilon 1 en términos de epsilon 2, ¿no? Entonces simplemente me quedaría epsilon 2 al cuadrado sobre epsilon 2 por n1 sobre n2, ¿sí? Por n1 sobre n2 por rl, ¿sí? Y entonces esto se me da con esto y me quedaría n2 sobre n1 por epsilon 2 sobre rl. ¿Listo? Y entonces esta sería la corriente 1, ¿sí? Finalmente, entonces, ¿sí? Finalmente, delta dBs es igual a I1, que ya lo calculé acá, por RS. Entonces esto es N2 sobre N1, epsilon 2 sobre RL, ¿no es cierto? Más por RS, discúlpenme, más epsilon más N1 sobre N2 por epsilon 2, ¿no es cierto? Y de acá puedo, por ejemplo, despejar RS. ¿Sí? De acá puedo despejar RS. De acá despejo RS y me quedaría que RS es igual a eh, RS es igual a bueno, voy a pasar a otro lado, entonces me quedaría delta dBs menos N1 sobre N2 epsilon 0 epsilon 2 igual a N2 sobre N1 RL RS, ¿sí? Y entonces me quedaría por epsilon 2, ¿no? Y entonces me quedaría, sí, que esto sería N1 por RL sobre N2 epsilon 2, factor de delta dBs menos N1 sobre N2 epsilon 2 igual a RS. Y finalmente, pues, yo puedo cancelar acá varias cosas y me quedaría simplemente N1 sobre N2. Sí, de hecho, no puedo cancelar tanto como esperaba. Simplemente me quedaría N1 sobre N2 por RL, factor de delta dBs sobre epsilon 2 menos N1 sobre N2 igual a RS.
¿sí? Y recordemos que epsilon 2 pues dentro de los datos que me da acá el problema, va a ser el voltaje que se mide sobre esta resistencia, que va a ser BL, ¿sí? Entonces esto va a ser BL. Es decir, yo aquí lo que tendré es N1 sobre N2 por RL factor de delta dBs sobre delta dBl, sí, menos N1 sobre N2 es igual a RS. Y mm, a priori ya estaría, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Sí, sí, si divido y multiplico todo por raíz de 2 quedaría, quedaría N1 sobre N2 por RL, sí, por raíz de 2 sobre delta dBl por delta dBs sobre raíz de 2 menos N1 sobre N2 o la RS. Y recordemos que la amplitud sobre raíz de 2 es el valor RMS, entonces esto será N1 sobre N2 por RL, factor de delta dBs RMS sobre delta dBl RMS, menos N1 sobre N2 igual a RS. Y ya con eso resolveríamos el problema.